Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de este curso de primavera sobre realidades en contextos de la movilidad humana. Muchísimas gracias por su puntualidad y también por su comprensión ante el cambio de horario. Cambiamos de horario de invierno a horario de verano en México, entonces adelantamos una hora el reloj. Sabemos que en el resto del mundo y gran parte de Latinoamérica no es así, entonces muchísimas gracias por estar acá tan puntuales con nosotros. Pues como ustedes recordarán, iniciamos con la clase de Derecho Internacional y Nacional de las Personas Refugiadas. Va a ser impartida por el maestro Emilio González, oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y si ustedes se perdieron nuestras clases de la semana pasada, yo les puedo contar que Emilio es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, es politólogo por el Colegio de México, es especialista en contextos de movilidad humana, tiene una amplia experiencia teórica y práctica sobre el tema, además de que es uno de nuestros docentes del diplomado en primeros auxilios psicológicos, que como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, inicia en agosto del próximo año. Muchísimas gracias por su puntualidad. Les sugiero muchísimo que ustedes puedan poner muchísima atención, tener ahí sus notitas y estar súper preparados y súper preparadas para, eh, pues como para las preguntas y para disfrutar esta clase. Veo que hay algunas preguntas, ahí las voy a ir respondiendo en el chat, pero para no robarle más tiempo a Emilio, de Emilio, adelante, te doy la palabra. ¿Sí me escuchas? Hola. Ahí Sí, sí, estás. buenas. ¿Me escuchan a mí bien? Perfecto, adelante. Muy bien. Bueno, ahorita prendo mi cámara en un segundo, nada más que se estabilice la red que me acabo de cambiar. Pero mientras me voy presentando, lo que pasa es que estoy en la oficina. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Emilio González, trabajo en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y para mí es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación de los refugiados en... A ver, aquí ya. El día de hoy vamos a hablar de la situación de los refugiados en México, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vemos, cuáles son las principales circunstancias que nos preocupan y de qué manera podemos mejorar nuestro trabajo para proteger mejor a las personas refugiadas. Lo primero que me gustaría compartirles es que México actualmente es uno de los países del mundo que más solicitudes de asilo recibe. Según datos de las Naciones Unidas, México se posicionó entre los primeros 5 países de todo el mundo que más solicitantes de asilo recibió. Estamos hablando de una cifra o de cifras similares a las que reciben países como Estados Unidos, Alemania, Francia, que tradicionalmente reciben cientos de miles de solicitudes al año. México el año pasado recibió más de 100,000 solicitudes de asilo. Entonces tenemos una circunstancia cada vez de más flujo, movimiento, no me gusta hablar tanto de la palabra flujo, de movimiento de población con necesidades de protección internacional que ven a México como un destino atractivo para rehacer sus vidas. Es importante decir también que las personas refugiadas en México tienen toda una serie de retos para poder acceder al sistema de asilo. La clase de hoy se llama principios, bueno, los conceptos básicos del derecho internacional de refugiados y también de la situación nacional. Y en este sentido, pues una de las cosas que me gustaría compartirles es que México tiene una ley de refugiados muy progresista que está a la vanguardia de muchas de las situaciones de derecho internacional para refugiados y que tenemos un marco legislativo bastante actualizado, bastante bueno, con bastantes salvaguardas jurídicas. Sí hay retos muy puntuales, sí hay detalles que podrían mejorarse, pero pues en este momento la ley tal cual está sigue siendo muy garantista y muy protectora.
Voy a presentarles una presentación en donde ustedes van a poder ver algunas de los principales conceptos que vamos a utilizar en la sesión de hoy. Y bueno, pues en cualquier momento me gustaría que fueran ustedes haciendo sus comentarios en el chat, siéntanse completamente libres. Este es un espacio pues, en donde quiero que todos participemos, que todos estemos listos y me puedan ir dando sus principales dudas y bastantes consideraciones, ¿vale? Bueno, lo primero es, 4 temas vamos a hablar. Nuestro mandato, ¿qué es el ACNUR? ¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿Con qué personas trabajamos? Y nos podemos ir dando pues, unas circunstancias muy importantes con respecto a los conceptos con los que trabaja la oficina en donde estoy. 2, el marco legal de la protección a las personas refugiadas. El 3, los principios básicos de la protección internacional y las formas de protección internacional. Bueno, el ACNUR fue establecido en 1949 tras una resolución de la Asamblea General de la ONU, la resolución 319. Esta resolución se dio después de la Segunda Guerra Mundial, dado que, bueno, como ustedes saben, pues hubo una gran movilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un conflicto armado brutal, hubo un genocidio, hubo desplazamiento cruzado, crímenes de guerra, millones de personas salieron de sus países por el Holocausto, por la invasión nazi y también por la contraofensiva de los aliados. Entonces, cuando Europa terminó siendo completamente destruida, estaba en cenizas, los fundadores de las Naciones Unidas se dieron a la tarea de preguntar cuáles eran las principales necesidades que había que atender en ese momento. Y una de ellas fue toda la serie de personas que seguían fuera de sus países de origen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue ahí cuando se dieron cuenta los fundadores de la ONU que era muy necesario crear una agencia especializada en el trabajo de refugiados. Esta agencia no iba a partir de cero, o sea, ya había muchas consideraciones, muchas cuestiones en donde se podían dar pues demasiadas cuestiones de asistencia, de apoyo. Desde los años 20 se establecieron oficinas con el objetivo de atender los movimientos de población causados por ciertas guerras, sobre todo en el Cáucaso, en los Balcanes, en Asia Menor, en Europa del Este. El famoso pasaporte Nansen, ¿no? Algunos de ustedes conocerán a Theodor Nansen, que fue uno de los primeros personas humanitarias especializadas en la protección a refugiados. Entonces, él creó un documento de identidad para todas las personas que habían perdido su pasaporte y que de hecho se les había quitado la nacionalidad porque se les consideraba traidores a la patria, sobre todo en la Federación Rusa, a raíz de la Revolución Socialista de 1917, y también, obviamente, en el caso, por ejemplo, del genocidio armenio en los años 20, en finales de la primera década de los 10 y luego los 20, ¿no? Entonces, este pasaporte Nansen se consolidó como uno de los más importantes, de los primeros grandes documentos de identidad que generaban protección a miles de personas que con ese documento pudieron acceder a otro territorio y ahí vivir sin miedo a ser deportados. Pero con el auge del nazismo en la década de los 30, pues estas iniciativas más ad hoc fueron disminuyendo su potencia. ¿Por qué? Porque no había un consenso internacional. Entonces, los años 30, sobre todo a finales de los años 30, significaron una derrota en la arquitectura humanitaria, en la incipiente arquitectura humanitaria. Pero sí hay un antecedente, no es el motivo de esta sesión, pero sí hay antecedentes de oficinas y de convenciones especializadas en el tratamiento de las personas refugiadas. No es, sin embargo, hasta 1949 cuando se adopta
la resolución que le da nacimiento al ACNUR. Y en 1951, en 1950 se adopta el Estatuto del ACNUR y en 1951 el ACNUR empieza sus operaciones. Inicialmente fueron bastante ingenuos los fundadores del ACNUR y pensaron que en 3 años dejaría de existir. Y pues, ¿qué creen? O sea, hoy, después de que empezó con un grupo con 40, 50 personas de trabajadoras en el ACNUR, hoy tenemos más de 17,000 personas en todo el mundo, en más de 120 países trabajando en protección de las personas refugiadas. Y básicamente, ¿qué hace el ACNUR? El ACNUR tiene un papel de supervisión. La responsabilidad de supervisión del ACNUR se establece en el párrafo 8 del estatuto, en el artículo 35 de la Convención del 51 y en el artículo 2 del Protocolo de 1937. Y exige a los Estados partes, en uno o ambos tratados, cooperar con el alto comisionado en el ejercicio de sus responsabilidades. ¿Esto qué quiere decir? Voy a explicarlo de otra manera. Para entender la protección de las personas refugiadas, debemos de que hay una serie de instituciones, de leyes, de prácticas, de declaraciones, de diferentes normas, que todas ellas tienen en conjunto el objetivo de proteger a las personas refugiadas. Bueno, todo esto se le denomina en la literatura como régimen internacional de refugiados. El régimen internacional de refugiados es la serie de normas, leyes, instituciones, tratados, declaraciones y todo el andamiaje de prácticas tanto institucionales como legales y políticas que hacen los estados y las organizaciones internacionales con el objetivo de proteger a las personas refugiadas. Eso se llama régimen internacional de refugiados. Bueno, el rol del ACNUR es ser el principal supervisor, el guardián, el custodio del régimen internacional de refugiados. Según lo establece el estatuto, el artículo 35 de la Convención del 51 y el artículo 2 del Protocolo del 67. Son pocas las organizaciones internacionales, las agencias de la ONU, que tienen un mandato tan claro, tan firme, tan circunscrito. O sea, el ACNUR, a diferencia de otras organizaciones, tiene la tarea muy clara y tiene además la tarea muy estructurada, porque hay muchas leyes, muchas instituciones, muchos tratados, muchas políticas, muchos foros en torno a la situación de los refugiados. ¿Y cuál es la clave de que todo esto sea tan claro? La clave es que, a diferencia de otros ámbitos humanitarios o de derechos humanos, la protección a las personas refugiadas tiene una pauta legal muy importante. ¿Cuál es esa pauta? Es la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Esta convención es el tratado internacional que articula todas las leyes, todas las políticas, todas las normativas de las instituciones, de los países, de los órganos multilaterales. La Convención del 51 es, por así decirlo, nuestro manual, nuestro libro de trabajo, nuestra gran piedra fundante. Recomiendo, por favor, que la lean. En ella se establecen las obligaciones que tienen los estados hacia las personas refugiadas. ¿Cuáles son sus principales tareas y de qué manera deben de cumplirlas? La convención es un texto doctrinal, es más una elaboración y de enunciación de conceptos legales y de obligaciones como tal. ¿Okay? Ahorita vamos a profundizar en ello. Solo quiero que quede muy claro.
esta primera idea central es que, a diferencia de otros cuerpos internacionales de derechos humanos o de acción humanitaria, la protección a las personas refugiadas tiene todo un sistema institucional, todo un andamiaje que en la literatura se llama régimen internacional de refugiados. Este régimen internacional de refugiados tiene una piedra angular legal, que es la Convención de 1951, y tiene una piedra angular institucional, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo estatuto tiene como objetivo custodiar todo ese régimen internacional de refugiados. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, al parecer no. Nada más por aquí preguntan si puedes repetir el nombre de la convención, por favor. La Convención del Estatuto para los Refugiados de 1951. Bueno, Gracias. si no hay preguntas, avanzo. Y aquí nos vamos a meter en un debate fuerte. Pero bueno, vamos a hablar sobre esto. El mundo de la movilidad humana es muy complejo. Durante siglos, durante toda la historia, las personas se han movido de un lugar a otro. Cuando no había países formalmente establecidos, seguía habiendo movilidad, había movimiento. Se crearon los países y seguía habiendo movilidad. O sea, la experiencia y la realidad de la movilidad humana antecede a la experiencia humana de organizarse como sociedad. Esto es muy importante, porque cuando el ser humano comenzó a organizarse en sociedad, cuando se comenzaron a crear ciudades-estado, cuando se comenzaron a crear imperios, después repúblicas, después estados nacionales, se comenzó a delimitar geográficamente el territorio dado y, por lo tanto, el grupo de personas que debían vivir cuya nacionalidad era la normal o la estándar de un territorio dado. Entonces, el proceso de construcción de los estados nacionales conllevó a la creación de unos y de otros. Unos, es decir, los ciudadanos de ese estado, otros los extranjeros, ¿no? Entonces, cuando una persona extranjera comenzó a cruzar a otro territorio, fue ahí cuando esta noción, ¿no?, de extranjería tomó un matiz muy importante a nivel internacional. Pero no siempre ha sido así. Ha habido circunstancias, ha habido siglos en la historia de la humanidad en que la población había podido moverse sin ningún problema. Incluso en el siglo XIX los historiadores coinciden en que había más movilidad humana que hoy. Sin embargo, en el siglo XX, con el auge de los nacionalismos, del fascismo y de todas estas ideologías con un extremado énfasis en la nacionalidad, hicieron ver y tuvieron una consideración muy importante en torno a la extranjería. Entonces, ahí se comenzó a hablar mucho de los migrantes, ¿sí? De los migrantes como personas extranjeras que no procedían del mismo origen étnico y que tenían muchas de las veces intereses diferentes al grupo poblacional determinado. Fue ahí cuando se comenzó a dar toda una articulación, una serie de circunstancias muy puntuales que hicieron ver a la población local, perdón, a la población extranjera como una amenaza. Y esto fue lo que dio lugar a toda esta serie de persecuciones.
a toda esta serie de amenazas y acciones contrarias al derecho internacional en contra de las poblaciones extranjeras por el simple hecho de practicar una religión diferente, de tener un color de piel diferente, de tener una ideología política diferente. Y entonces, a ese grupo de personas que inicialmente eran concebidas como, pues, migrantes que habían llegado a un territorio dado y que muchas de las veces se habían asimilado a la población, sucedió la realidad de la persecución y por lo tanto la creación de la categoría de refugiado. Les doy este contexto histórico ¿para qué? Para dos cosas. Primero, para entender qué es lo que pasó, ¿no? Antes, la gran mayoría eran simplemente considerados como migrantes, como extranjeros. Y además de que todas las naciones tienen una historia de extranjería, de que todas las naciones tienen un componente extranjero y que, pues una vez que llega la población al territorio, se van asimilando al contexto nacional. Pero eso no quiere decir que no puedan preservar ciertas costumbres. ¿Ok? Y bueno, pues lo que sucedió fue que en este mosaico multicultural, ¿no? Sobre todo esta historia es muy europea, ¿no? Porque ahí es donde surgen todos estos conceptos legales, se da pues la explosión de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y en la explosión de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues hay persecución muy clara y muy concreta contra ciertos grupos nacionales. Bueno, el derecho internacional que surge entre estas épocas tiene como objetivo delimitar la protección a un cierto grupo específico de personas migrantes. Y en particular a las personas que salían o huían de la violencia. Entonces, a partir de la primera mitad del siglo XX, podemos comenzar a hablar de personas refugiadas por un lado y personas migrantes. ¿Y cuál es la principal diferencia? Y es una diferencia legal, porque la palabra refugiado es un concepto jurídico. Eso es lo primero y más importante. La palabra refugiado es un concepto jurídico. Tristemente, si una persona refugiada no recibe el estatus de refugiado, no puede acceder a todos los derechos que por ley tiene acceso, derecho a tener acceso. Eso es en la realidad. En la doctrina, el ACNUR considera que no debe de haber una aceptación o una consideración jurídica para que las personas refugiadas puedan acceder a los derechos. Entonces, les presento estas dos realidades. Por un lado, la realidad o la posición oficial del ACNUR, que es, estas personas son refugiadas, no importa que no tengan el estatuto de refugiado conferido por la ley. El hecho mismo de que hayan salido ya por una situación de guerra o de violencia, les confiere la categoría de refugiados. Sí, eso dice el ACNUR, pero los estados, ¿qué dicen? Los estados dicen, yo necesito primero hacer un análisis legal, un proceso administrativo para otorgar la condición. Una vez que haga eso, ya puedo decir que la persona es refugiada. Antes, no. ¿Ok? Entonces, registra estas dos realidades. ¿Y cuál es la principal diferencia de esto? Si bien es cierto, las personas refugiadas son personas migrantes, no todas las personas migrantes son personas refugiadas. Y tiene una implicación legal. Si a una persona se le regresa a su país de origen y su vida, su seguridad, su libertad personal no está en riesgo, se le llama migrante. Si su vida, seguridad o libertad está en riesgo, es una persona refugiada. Algunos dirán, y me adelanto a este debate, oye, ¿y qué pasa con las personas desplazadas por el cambio climático? Oye, ¿qué pasa con las personas que salen de la pobreza? Al final de cuentas, la pobreza pueden regresar a su territorio de origen, pero no van a tener qué comer, no va a haber cosechas, no va a haber empleo, ¿no? Esas personas no pueden vivir ahí, podrá decir este argumento.
Es correcto y sigue siendo un debate que trasciende lo legal. Es un debate que ya se da en el ámbito ético, en el ámbito de la moral, en el ámbito más epistemológico, ¿no? Aquí es una cuestión muy concreta y muy clara, lo que yo les estoy transmitiendo. Desde el punto de vista de la seguridad humana, sobre todo de la preservación de la vida, ¿no? De lo más básico. Si a una persona que sale de la pobreza o del cambio, sobre todo de la pobreza, ¿no? Y de la desigualdad y de toda esta migración más de corte económico, se le regresa a su territorio de origen, su vida no necesariamente está en peligro. A diferencia de una persona refugiada que sí tiene una amenaza inmediata a su existencia. Y es por ello que se deben de cumplir ciertos principios y que ahora veremos. Bueno, antes de pasar, me gustaría hacer una pequeña nota a todo esto que estoy diciendo. Todo esto de las categorías y de las etiquetas, no crean que es algo estructurado, no crean que es algo fácil de identificar. Las personas en los movimientos de población no traen en la espalda diciendo yo soy migrante y el de al lado dice yo soy refugiado. No, hay que hablar claramente, y esta es la posición de la ACNUR, es que la movilidad humana de la actualidad se da cada vez más en movimientos mixtos de población. Ya no nos gusta hablar de flujos de migrantes, ya no nos gusta hablar de flujos masivos, ya no nos gusta hablar de cualquier otro término que se les pueda ocurrir. No, lo más apegado a la realidad desde un enfoque de derechos humanos es hablar de esto como movimientos mixtos de población, como migrantes, como refugiados, como desplazados internos, todos ellos que pueden coexistir y que pueden estar en el mismo grupo de población que se está moviendo. Entonces, por eso, el ACNUR prefiere utilizar el término movimientos mixtos de población. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿el ACNUR protege únicamente a las personas refugiadas? ¿Y cuál es la respuesta? No. Desde 1950, el mandato del ACNUR se ha extendido a los solicitantes de asilo, a los retornados, a los apátridas y a los desplazados internos. A los solicitantes de asilo, que son básicamente personas que están esperando su respuesta para que los estados determinen si son o no son refugiados. Y los solicitantes de asilo se estableció claramente en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en 1981. Los retornados en las resoluciones de la Asamblea del 85, en los apátridas del 74 y 76, y de los desplazados internos en el 93. ¿Por qué se entiende como retornados? Se entiende como retornados a las personas que tuvieron que huir de su lugar de origen y que se dieron ciertas circunstancias para que pudieran regresar a sus países. Esos son retornados y también son población de interés de la ACNUR. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, Emilio, todo bien. Bueno, vamos a empezar aquí algo ya súper central en la narrativa. A ver, ¿qué es la protección internacional? No hay una definición internacional clara, pero básicamente hubo una reunión entre el Comité Permanente de Entreorganismos de 1999 que determinó que todas las actividades pendientes a conseguir el pleno respeto de los derechos de las personas de conformidad con la letra y espíritu de la normativa pertinente. ¿Okay? Básicamente, protección internacional es todo lo que esté encaminado a asegurar que las personas puedan gozar de sus derechos humanos. Así de sencillo. ¿Ok? Y algo muy importante.
es protección internacional. ¿Por qué? Porque no puede dar el Estado la protección. La tiene que dar otro Estado. Es decir, una persona de determinado país que está en guerra civil, en África, desafortunadamente no puede ser protegido por su país. Lo normal, y en términos internacionales hay un consenso claro de que los estados son los principales responsables de la seguridad de sus ciudadanos. Pero hay casos en los que eso no pasa y no puede pasar. No hay manera, no hay infraestructura, no hay seguridad, no hay capacidades de los estados. Muchas veces hay guerras, ¿no? Muchas veces no hay ni siquiera estados firmes o sólidos. Es ahí entonces cuando las personas en este contexto abandonan el territorio de origen y se activa entonces la protección internacional. Al perder la protección nacional, se activa la protección internacional. Eso es fundamental. El cruce de fronteras es importantísimo. Ahí es cuando hablamos de protección internacional. Y aquí tenemos algunos instrumentos del derecho internacional de refugiados que hablan sobre, pues, la protección internacional, las fuentes de la protección internacional. Y ojo, no nada más se trata de convenios internacionales. También podemos hablar de declaraciones, es decir, derechos humanos. Pero también podemos hablar de foros multilaterales. Y estos foros multilaterales nos van a apoyar o nos van a dar línea sobre algunas consideraciones de política pública. Ahí ya vamos a hablar de política pública, ¿ok? Y a eso se refieren, por ejemplo, la Declaración de Nueva York, la Declaración de San Pedro Sula, el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Foro Mundial sobre Refugiados. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 5 años, 10 años, ha habido todo un andamiaje institucional de generar consensos políticos para establecer marcos de acción. ¿Por qué? Porque ya en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX se firmaron y consolidaron los cuerpos jurídicos. Se dan cuenta en este devenir cómo cronológicamente tenemos todo un sentido. La primera parte de la segunda mitad del siglo XX, con toda esta serie sucesiva de declaraciones o de convenciones muy estrictamente doctrinales, legales, conceptuales. Y en los últimos 10, 15 años tenemos ya más que nada procesos de articulación política, de compromisos institucionales, de trascender lo legal y ponerlo en la cotidianidad, ¿vale? De poder verdaderamente implementar la letra de esos instrumentos ya prácticamente cincelados en piedra, que son todas las declaraciones y las convenciones de derechos humanos que hoy por hoy siguen siendo vigentes y que le siguen dando sentido al trabajo de promoción de derechos humanos. ¿Okay? Entonces, es por eso que en estos últimos años tenemos toda esta situación de generación de marcos de política pública multilateral. Muy bien. Ahora vamos a hablar del asilo, porque es bien importante. Y yo quiero que se les quede bien claro en esta sesión de hoy, ¿qué es el asilo? El asilo es básicamente el concepto jurídico y doctrinal que enmarca el derecho de una persona a buscar protección fuera de su país de origen. ¿Ok? Eso es a nivel internacional, ¿ok? Porque aquí en México las autoridades dicen, asilo es asilo político. Y tenemos esta consideración del asilo como estas visiones muy de la historia nacional que hablan de que las personas que reciben asilo van a las embajadas en los países que están en guerra o en un golpe de Estado y que ahí piden protección territorial y el Estado se apiada de estas personas y les da asilo, ¿no? Esos son asilo político. Esa es la experiencia latinoamericana. No voy a hablar mucho de ella. Solo quiero decir que la realidad latinoamericana en ese sentido existe,
ha existido, incluso ha estado articulada en algunas convenciones, Montevideo, Caracas, y que hay toda una tradición en torno a ello. Pero el asilo político no es un derecho humano. El asilo político es una prerrogativa del Estado. El asilo político entendido como en la realidad latinoamericana. ¿Ok? No. Aquí, por asilo, según las Naciones Unidas, es todo este concepto jurídico, todo este concepto doctrinal que enmarca el derecho que tiene una persona que está huyendo de la guerra, de la violencia, de la inseguridad, de la persecución, de las amenazas, que huye, que cruza un territorio internacional para salvar su vida. ¿Ok? Si lo quieren poner en este sentido es el asilo en su acepción humanitaria. Y así se entiende el asilo a nivel internacional. Cuando ustedes escuchen de las Naciones Unidas, de sus diferentes organizaciones, pero sobre todo obviamente de la ACNUR, cuando se escuchen hablar de asilo, entiendan asilo como el derecho humano, ¿ok? Que está consagrado, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está consagrada en el artículo 11 de la Constitución de México. Cuando lean ustedes la palabra asilo, ¿ok? Por eso nosotros cuando hablamos de solicitante de asilo, pues así lo entendemos, solicitante de asilo, ¿no? Aunque al Estado mexicano en cuestión no le guste hablar de asilo, ¿por qué? Por la realidad latinoamericana, muy de la historia local, del asilo político, ¿ok? Pero el asilo político, recuerden, no es derecho humano, es prerrogativa del Estado. El asilo, de acuerdo a la Convención, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí es un derecho humano, entendiéndose como las personas que cruzan un territorio internacional, que llegan a ese territorio, al nuevo país, y que buscan protección. A eso se refiere buscar y recibir asilo. ¿Ok? Bueno, tenemos la Convención de 1951 y luego el Protocolo de 1967. Aquí, otra cosa bien importante. Así como les pedí de manera enfática que se graben, ¿no? ¿Qué entendemos como asilo y por qué es importante hablar de asilo? Así también es importante hablar de la definición de refugiado. ¿Ok? La definición de refugiado es otra de las piedras angulares del derecho internacional de refugiados. Y la definición de refugiado está contenida, obviamente, en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Y es básicamente la definición siguiente. Es, toda persona es refugiada si debido a fundados temores de persecución, si tiene fundados temores de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Son 5 causas por las cuales una persona es refugiada. La ley de refugiados, protección complementaria y asilo político de México añade una 6ª causa y es género. Por eso les decía que hay unas partes muy progresistas de la ley mexicana. Las 5 causales que les leí son de 1951. No se hablaba mucho, por ejemplo, de género en 1951. Sí se hablaba mucho, por ejemplo, de raza. Hoy no hablamos de raza. Hoy sabemos que solo hay una especie humana. Pero se queda esa concepción. ¿Por qué? Porque en el espectro político, en el espectro de perpetuador de la violencia, siguen existiendo las razas. Sigue existiendo el racismo. Y sigue existiendo la discriminación de una persona en torno a su color de piel, a su estatura, ¿no? A su fenotipo, a su origen étnico. Entonces, por eso, se sigue hablando de raza. Y como se le añade también, ¿no? Toda esta persecución que han sufrido, y que, bueno, esto por toda la historia, pero ha habido cada vez un más movimiento de clara concientización en torno a la cuestión de género. Por eso se le añade el género en la ley de México. Bueno, entonces, esta es la definición de la Convención de 1951. Y si quieren verse muy exquisitos, pues podemos hablar de qué es la definición convencional. ¿Por qué? Porque es de la Convención del 51.
y del protocolo de 1967. Para no hacernos demasiadas bolas, ¿cuál es la diferencia entre la Convención del 51 y el protocolo del 67? Que la Convención del 51 fue, lo vimos, ¿no? Que el ACNUR se había diseñado solo para resolver las cosas en 3 años y algo muy temporal. Bueno, pues la Convención del 51 también, sus postulados, ¿no? Tenían limitantes temporales y espaciales. Temporales a solo los acontecimientos que ocurrieron antes en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y espaciales, pues en Europa. Pero resulta que el mundo tuvo guerras en los 50, en los 60, en todas partes. En África, en América, en Asia, sobre todo en África y en Asia, con las guerras de descolonización, ¿no? Entonces, en 1967, los estados se dieron cuenta que la Convención del 51 necesitaba eliminar sus restricciones temporales y espaciales. Y es por ello que se firmó un protocolo, es decir, un adendum, por así decirlo, a la Convención del 51. Básicamente es, todas las disposiciones, los conceptos y las obligaciones de la definición del 51 siguen vigentes. ¿Cuál es la única cuestión? Que se eliminan las restricciones. Y esto es completamente atemporal y aespacial. Es decir, no importa cuándo sucedió, no importa en dónde sucedió, todos los firmantes del protocolo se comprometen a observar la Convención del 51. ¿Ok? Es básicamente eso. Bueno, dicho esto, pues la historia sigue avanzando, ¿no? Entonces, pues tenemos esta es la que es la definición de la Convención del 51. Pero ustedes saben, hubo muchas guerras también en los años 80, en los años 70. La Guerra Fría estuvo caracterizada por guerras en prácticamente todo el planeta. Y en la realidad latinoamericana tuvimos conflictos armados en Centroamérica muy trágicos y muy complejos. En Centroamérica coexistieron los siguientes procesos políticos: revoluciones sociales, guerras civiles, intervenciones extranjeras, genocidios, golpes de Estado. Todo esto coexistió en Honduras, perdón, en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala en aproximadamente un lapso de 10, 15 años. Imagínense, ¿no? Entonces, todo lo que causó esto en el espectro social, en el tejido social, pues lógicamente que se resquebrajó. Y eso ocasionó un éxodo de población. Movimientos de población caracterizados principalmente por civiles que estaban huyendo en grupos, en comunidades enteras, por la violencia en sus localidades de origen. Entonces, pues se hizo necesario revisar otra vez la definición de refugiado. ¿Por qué? Porque la definición de refugiado, según la convención, la definición convencional, se circunscribía a las circunstancias individuales de la persona. En palabras sencillas, se circunscribía a casos individuales. Casos individuales. Mientras que lo que estaba sucediendo en las guerras en Centroamérica en los 80, pues no era necesariamente una persecución a un individuo. ¿Se acuerdan lo que pasaba en los 80? En los 80 llegaban las milicias, llegaban los paramilitares, pienso en Guatemala, pienso en El Salvador, y llegaban a comunidades enteras, las quemaban y obligaban a esas localidades a huir, ¿no? A los que se quedaban los acusaban de ser informantes, ¿no? Las fuerzas oficiales, de ser informantes de las guerrillas comunistas. Entonces, por eso, pues, las personas mejor decidían huir. Y no necesariamente tenían identificados, ¿no? A las personas, simplemente eran comunidades enteras. Pero esas personas no podían vivir ahí, tenían que abandonar sus territorios de origen. Eran personas refugiadas. Luego, entonces, ¿qué se hizo necesario? Se hizo necesario otorgar protección a comunidades enteras. Y entonces, la definición del Estatuto de los Refugiados se actualizó. Sí, se actualizó. Y se le añadieron 5 causales. Más bien, perdone la palabra, no se actualizó, se extendió, ¿no?
porque la definición siguió siendo la del 51. Más bien se adoptaron nuevas causales y nuevos enfoques, que es la definición de refugiado de Cartagena, que básicamente dice que una persona es refugiada porque ha huido de su país de origen si su vida y seguridad de libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos armados, y para los conflictos internos, la violación masiva a los derechos humanos, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces ahí ya estamos hablando de que el enfoque se hace más amplio. Ya no se trata solo de personas que son perseguidas en razón de su color de piel, de sus opiniones políticas, de su nacionalidad, de su religión, de su género, de su etnia. No, aquí se trata de personas que han sido víctimas de alguno de estos procesos. ¿Ok? Entonces, el enfoque pasa de la persecución a la amenaza, ¿ok?, a la seguridad o a la libertad. Bueno, un poco antes de pasar a la cuestión nacional, Asia, no sé si hay alguna duda que podamos ir avanzando. Sí, hay un par. La primera es si podrías, por favor, repetir el concepto de apátrida. Y la segunda es si pudieras compartirnos quiénes son las personas o instituciones que se encargan de hacerlo valer, el Estado o qué institución, en referencia al estatus de o a la condición de una persona refugiada. Nada, Muy bien. las dos han llegado por acá hasta ahora. Déjenme abrir la puerta porque ya está haciendo mucho calor. A ver, la definición de apatridia, ¿no? Apatridia es básicamente las personas, una apátrida es una persona, como su etimología latina lo dice, sin patria, sin nacionalidad, ¿ok? Una apátrida es toda persona que por circunstancias legales se quedó sin nacionalidad. Acá en México podemos pensar, ¿cómo puede pasar eso? Las leyes en México son clarísimas. Una persona nace en México, sea de donde sea el papá de donde sea, tenga el color de piel que sea, ¿no? La ley aquí es muy clara en México. Si una persona nace en el territorio en el que se circunscribe la potestad del Estado mexicano, se le confiere automáticamente la nacionalidad mexicana. Lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que está haciendo mucho calor. Bueno, pero no pasa así en todo el mundo, ¿no? No pasa así en varios países de África, sobre todo también en Asia. Esto se da sobre todo en Asia, ¿eh? Hay algunas leyes, ¿no? No me quiero quedar mucho en este punto, pero si ustedes saben, conforme a derecho, que hay dos tipos de articulación de la nacionalidad. El jus sanguinis y el jus solis. El jus sanguinis es la nacionalidad se adquiere a través del vínculo paterno o del vínculo materno. Casi siempre a través del vínculo materno. ¿Okay? Pero también está el jus solis, es decir, la nacionalidad se adquiere no importando la sangre, no importando de dónde viene, no importando el origen. Es simple y sencillamente que si por azares del destino, que si una persona de repente, pues va a decir que sí, eso nace en territorio en un país, ahí ya por el simple hecho de tocar esa tierra, ya se le confiere la nacionalidad. Entonces, pensémonos en el supuesto de que en determinado país, no existe el jus solis, ¿ok? Es decir, el hecho de que nazcas en ese país no te garantiza la nacionalidad. Tienes que nacer de padre y madre de ese país. ¿Y qué creen? Resulta que hay muchas personas que pues, los padres o las madres no son de esos territorios y el hecho de que nazcan ahí no les transmiten la nacionalidad. Entonces, actualmente estamos hablando de que hay entre 10 a 15 millones de personas todavía en una situación de apatridia, ¿no? Los números han disminuido mucho en los últimos años, pero aún sigue siendo un problema importante. El ACNUR tiene el objetivo global de erradicar la apatridia hacia el año 2030. Es uno de los objetivos más importantes que ha tenido el ACNUR en estos últimos años, más ambiciosos yo diría, ¿no?
Y bueno, pues se ha avanzado mucho al respecto, pero todavía hay mucho por hacer. ¿Por qué es importante? Porque imagínense, una apátrida no tiene nacionalidad, y si no hay nacionalidad no hay acceso a derechos. Es grave, ¿no? Nosotros no hemos pasado por eso en México, porque afortunadamente es pues tenemos una ley de nacionalidad bastante avanzada, ¿no? Bastante que abarca mucho, pero no así en varios países, sobre todo de África, de Asia y Oceanía. Y la otra, ¿cómo se opera esto, ¿no? Súper importante. Bueno, la práctica internacional nos da dos experiencias. La primera es los estados, y esta es una de las principales directrices de las Naciones Unidas, ¿no? Los estados siempre serán los primeros responsables de garantizar el acceso a los derechos humanos de sus ciudadanos o de las personas extranjeras. Y en ese caso, los estados serán los responsables de asegurarse que una persona que solicita asilo pueda llevar a cabo su trámite y se le pueda conferir la resolución, ya sea positiva o negativa, según corresponda. Pero no siempre son los estados, ¿no? Y cuando los estados no pueden hacerlo, ahí es cuando las Naciones Unidas lo hacen. Y ese proceso de determinar quién es una persona refugiada y por lo tanto dar toda una documentación, un carnet de identidad y un acceso a derechos, sobre todo en contextos en los que el Estado no lo puede hacer, ese proceso se le conoce en la literatura internacional como reconocimiento bajo mandato. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos realidades. El procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado de los estados, que a su vez también puede ser legal o administrativo, dependiendo del contexto. Legal, es decir, que lo confiera un tribunal independiente, o administrativo, que lo confiera un órgano de la administración pública del Ejecutivo Federal de determinado país. Bueno, esa es la realidad de las personas que son reconocidas como refugiadas por los estados. En caso en que no haya una infraestructura estatal lo suficientemente sólida para llevar a cabo todos sus procesos, ha habido varios contextos, sobre todo en África, en los que los estados, ¿no? La comunidad internacional le pide a la ACNUR que lo haga porque no lo puede hacer el Estado, y entonces es eso a lo que se conoce como reconocimiento bajo mandato. ¿Vale? Bueno, pues ya hablé de esto, ¿no? Así nada más para recapitular. La Convención del 51 y del Protocolo del 67, la definición de refugiado se basa mucho en las características personales del individuo y en la persecución individual, y la definición ampliada de la Declaración de Cartagena en las circunstancias objetivas en el país de origen. Y bueno, preguntas también bien importantes. ¿Una persona puede dejar de ser refugiada? Algunos de ustedes me preguntarán. Pues sí, sí puede dejar de ser refugiada. ¿Por qué? ¿Por qué puede dejar de ser refugiada? Ahorita lo veremos. ¿Todas las personas se pueden beneficiar de la condición de refugiada? No. ¿Ok? Vamos a explicar esto. Ok. Una persona, todo esto está en la Convención del 51. Supongamos que una persona se le reconoce como el estatuto de refugiado. Esa persona decide adquirir la nacionalidad de ese lugar, o decide adquirir la nacionalidad de otro lugar, o decide regresar a su lugar de origen. Luego entonces ahí es cuando entra en una cláusula de cesación, ¿ok? Es decir, la condición de refugiado se termina, ¿vale? Después, ¿las personas se pueden beneficiar de la condición de refugiado? ¿Todas? No. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden utilizar de manera nociva el sistema de asilo, que pueden utilizarlo para encubrir algún delito o para huir de alguna autoridad. También ahí la Convención del 51 lo establece. Pero las cláusulas de exclusión son muy claras.
y aplican a un perfil muy determinado de población. ¿Ok? Aplican, evidentemente, a las personas que cometieron un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, a las personas que cometieron un delito grave del fuero común en su país de origen, por ejemplo, un homicidio, a las personas que incurrieron en actos contrarios al espíritu de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas. Esas personas sí pueden ser excluidas del Estatuto del Refugiado. ¿Por qué? Porque la autoridad está completamente obligada a salvaguardar la institución del asilo. ¿Y cuál es la institución del asilo? Ya lo había dicho antes. Garantizar y proteger que una persona cuya vida corre peligro en su país de origen pueda trasladarse a otro país y recibir protección. No es, el objetivo de la institución del asilo no es garantizar que una persona que cometió un delito en su país de origen no sea juzgado y no se vea sometido a la justicia de su país. Eso es corromper el sistema de asilo. Entonces, por eso, independientemente de las circunstancias que estén orillando al individuo a salir de su lugar de origen, si el individuo previamente cometió un grave delito en su país de origen, es además, o es culpable de genocidio, de guerra, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, o ha incurrido en algún acto contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, si cae en alguno de esos supuestos, la persona puede ser excluida de la condición de refugiado. Y bueno, pues aquí quiero terminar quería justo terminar en 1 hora, tenemos media hora de preguntas y respuestas, y me gustaría escucharlos, o sea, justo obviamente hay mucho más que decir, ¿no? Quisiera que pusieran en el chat, ¿no? Y que aprovecháramos estos minutos que quedan para que en lo que ustedes deseen que yo quiera explayarme, por favor, díganmelo y tenemos todavía estos minutos. Aprovecho también para dar nuestros datos de contacto para que sepan más de nuestra labor, el ACNUR en México, ¿no? Ahí está el Twitter, y este es el mío, Emilio Gles G. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros por esos medios. Asia, dime, ¿hay algo en el chat? Sí, solamente hay una pregunta más. ¿Y qué institución garantiza, si existe, los derechos humanos de las personas apátridas, si no tienen los derechos reconocidos como ciudadanos en el estado donde viven? Muy buena pregunta. Sí, como ya decía en esta lámina, en casos en los que Silenciaste el micrófono, Emilio. ¿O fue a propósito? no se me fue. A ver, espérame. Aquí está. En 1974 y en 1976 se le confirió al ACNUR, de acuerdo a resoluciones de la Asamblea General de la ONU, responsabilizarse de la protección a los apátridas, sobre todo en contextos en los que no haya una institución nacional que pueda tener algún tipo de mandato en la protección a las personas apátridas. Ojo, no me metí mucho en el tema, pero hay que recordar que las personas apátridas tienen también convenciones para la erradicación de la apatria, de 1954. Así como las personas refugiadas, en 1951, bueno, se vio nacer pues esta convención del Estatuto del Refugiado del 51. En 54 se hizo claro que había que delimitar claramente la realidad de la apatria. Entonces, por eso hay también una convención del Estatuto de la Apatria y contra la erradicación de la apatria. Les recomiendo que la busquen y la lean. Pero sí, esa era básicamente la respuesta. Bueno, acá además nos preguntan, ¿qué sucede con las sanciones internacionales que violan los derechos humanos, como por ejemplo en Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba? Y tenemos una pregunta en voz desde el albergue del refugio en Guadalajara. Si nos das chance, le damos el micrófono. Tenemos Por supuesto. Adelante, Heriberto. A ver, ¿ahí ya se escucha? Sí. Bueno, la pregunta es acerca de, por ejemplo, la aplicación del Quédate en México y del título 42. En realidad es violatorio, ¿no? Del derecho de asilo. Es decir, no es posible que no puedas ni siquiera solicitar
¿verdad? Del asilo y que te lancen fuera de ese país. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ACNUR, no? Si es que continúa, porque supone que para el 27 de mayo pareciera que van a cambiar la política, porque el título 42 se acabó ahora, ¿no? El 31 de marzo, pero no han resuelto aún, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Y yo estuve recientemente en Nogales y encontré mucha gente varada ahí esperando, incluso acercarse a la ventanilla, por decirlo de esa manera. Bueno, eso es todo. Sí, en efecto, Heriberto, muchas gracias. Pues claro, ¿no? El ACNUR ha repetido en diversas circunstancias desde la instauración de estas políticas en 2019, que son contrarias al derecho internacional de refugiados. El primer derecho o el primer concepto importante para el goce efectivo de la protección internacional es el acceso al territorio, ¿ok? Y si no hay acceso al territorio, no hay protección internacional, así de sencillo. Entonces, estas políticas, ¿no? que se dieron en Estados Unidos en estos últimos meses, años, pues han sido completamente violatorias de este marco internacional legal. El ACNUR en diversas circunstancias lo ha establecido públicamente. Nuestro alto comisionado lo ha dicho de manera enfática que estas prácticas son violatorias de los derechos humanos de las personas y que este falso dilema entre la seguridad nacional y la seguridad humana de las personas debe de resolverse, porque en efecto es un falso dilema. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué hace el ACNUR? Nuestra agencia tiene un mandato humanitario, es decir, más allá de lo legal o más allá de lo político, el ACNUR debe de estar en el terreno para entregar resultados claros y tangibles para aliviar las necesidades de protección y asistencia de la población con la que trabajamos. Entonces, en ese marco, el ACNUR tiene que maniobrar. Y si bien es cierto, por un lado, denunciamos que esta práctica era nociva en contra de los derechos humanos, por otro lado, fuimos o hemos sido y hemos estado presente en la mayoría de los contextos, desafortunadamente por nuestras capacidades humanas, no lo hemos podido hacer en absolutamente todos los puntos fronterizos del norte y el sur, perdón, de Estados Unidos y México, pero sí en la mayoría, en los más importantes, como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Piedras Negras, Mexicali, en donde hemos desplegado equipos de terreno justo para mejorar las condiciones de recepción de esas personas, para poder verdaderamente brindarles algún tipo de servicio, ya sea protection counseling, es decir, alguna asesoría sobre sus decisiones de asilo, ya sea en México o en Estados Unidos, alguna asistencia también humanitaria con respecto a alimentación, vivienda, y obviamente todo lo que tiene que ver con reunificación familiar, de buscar que si alguna persona en todo ese contexto perdió a sus familiares, pues lo pueda encontrar. ¿Qué más? Obviamente todo el tema de infraestructura, ¿no? Que puedan tener acceso a estos derechos básicos e incluso algunos programas muy de integración, ¿no? Que puedan tener acceso a algunos mercados laborales, esto sobre todo en contextos donde hay más infraestructura, como sobre todo en Tijuana. Pero hasta ahí, nuestro mandato pues es un mandato humanitario y nos queremos circunscribir mucho a ello. Ahora, también pues de manera muy clara y de manera muy puntual, pues hay que decir que el título 42, después de varios meses en los que ya pues tenía una inercia de las políticas de la pandemia y que bueno, pues ya el estado de las políticas de la pandemia en todo el mundo ha cambiado mucho, bueno, pues cesó esa justificación y luego entonces a fin de mes, a fin de mayo, dejará de operar como tal. Entonces, ¿qué esperamos? Pues esperamos claramente un aumento de la movilidad humana, esperamos que haya algún cambio en las tendencias de movimiento de población y es ahí en donde, bueno, pues ya el ACNUR desde ahora está trabajando en planes de intervención ante alguna llegada de movimientos considerables de población
y eso lo estaremos haciendo, o lo estamos haciendo más bien de la mano con autoridades locales, con albergues, con instituciones humanitarias, con organizaciones de la sociedad civil, con otros organismos internacionales que están posicionados en el terreno y que también tienen el objetivo de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Es previsible, no sabemos qué va a pasar, pero es previsible que aumenten los movimientos de población y que esas personas efectivamente, y esto es algo bien importante, con lo que a lo mejor lo obvié, pero es importante decirlo, cuyos perfiles efectivamente tengan alguna necesidad de protección internacional y que corra su vida a peligro si son devueltos a su territorio nacional, que en esos contextos se cumpla a cabalidad el derecho de asilo y no sean retornados a su país de origen. En eso ha trabajado el ACNUR y en eso seguirá trabajando, para salvaguardar ese principio básico de la no devolución, que como les decía en la presentación, también es una de las piedras angulares del régimen internacional de refugiados, sobre todo en su ámbito operativo. Es decir, si no hay no devolución, o sea, si no se respeta a cabalidad ese principio, todo se va a derrumbar. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la respuesta que te puedo dar, Heriberto. Ahora, pasando a la otra pregunta, Asia, que me decía, ¿no? ¿Qué pasa en estos contextos más de persecución política, como en Haití, bueno, Nicaragua, Cuba, Venezuela? A ver, vamos a diferenciar. No, o sea, no es lo mismo lo que está sucediendo en Haití que, por ejemplo, que en Cuba, o en Venezuela o en Nicaragua, ¿no? Algunos contextos podrán ser similares, pero en la ley tenemos nosotros un instrumento administrativo que utilizamos para evaluar las necesidades de protección internacional, bueno, no nosotros, sino las autoridades mexicanas, y que nosotros también apoyamos en ese proceso, que es la información de país de origen. Y la información del país de origen, básicamente, se trata de evaluar efectivamente cuál es la situación política, social, económica de un territorio dado. Y si esa evaluación conlleva a la conclusión de que un grupo de población, independientemente de su profesión o independientemente de si es o no es opositor al régimen, si la conclusión es que esa persona o ese grupo de personas no pueden vivir ahí, luego entonces el ACNUR recomienda en estos casos que se pueda aplicar la definición ampliada de refugiado de Cartagena. Pero debe de hacerse una evaluación objetiva. Por eso no podemos decir que estos 4 países tienen las mismas circunstancias. Y es por eso que podremos ver que las tasas de reconocimiento por parte de la Comar son diferentes en estos contextos. Evidentemente, también hay que decir que hay realidades que se tienen que cuidar mucho, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, cuando existe una clara violación a los derechos humanos de un grupo de población en torno a sus opiniones políticas. Esos contextos son diferentes, por ejemplo, a contextos en los cuales lo que predomina es más que nada la ingobernabilidad, permítanme el término, como podría ser en el caso de Haití, ¿ok? En donde no necesariamente tenemos una violación masiva de derechos humanos o una persecución masiva de población, sino que lo que tenemos es más que nada un contexto socioeconómico roto, en donde las instituciones no siempre funcionan, pero en el que las personas no necesariamente su vida o seguridad corren peligro, ¿no? A diferencia de otros lugares, como por ejemplo en el caso de Venezuela, en donde existen políticas deliberadas de algunos actores, sobre todo no estatales, que según los datos que tenemos y que son públicos en todas partes, se puede ver que pues hay varias circunstancias que amenazan la seguridad y los derechos humanos, sobre todo de la población civil.
Entonces, por eso Venezuela se ha convertido en una circunstancia de preocupación en todo el continente, y el ACNUR junto con la OIM, aquí trabajamos en plataforma, se ha comprometido a la protección de las personas venezolanas que están fuera de su territorio y que actualmente son más de 5.5 millones de habitantes. Y en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, bueno, pues el perfil de la población efectivamente es un perfil de personas que salen por más cuestiones políticas, por circunstancias que afectan el goce pues, de su libertad de expresión, y que según la documentación dada y que el ACNUR lo ha publicado en notas de orientación para resolver las solicitudes de asilo de personas nicaragüenses, se ha evidenciado que hay ciertos perfiles de población nicaragüense que efectivamente, debido a sus opiniones políticas y a las circunstancias de represión política actual en ese país, bueno, desde abril de hace 3 años, del 2018, ahí es en cuando, 4 ya, ¿verdad? Es cuando justamente comenzó toda esta situación política que ha tenido altas y bajas, ¿no? Momentos de más estabilidad, pero momentos de mucha, y es en donde hemos identificado que las personas algunas personas pueden estar con necesidades de protección internacional. ¿Qué más hacía? Si nos puedes platicar sobre el derecho a la reunificación, ¿a quiénes pueden reunificar y cuáles serían considerados casos especiales? Esa es una primera pregunta. Una segunda, te voy a pasar 3. Una segunda es, ¿qué pasa en México con el tema de las personas de Haití que no pueden tramitar una cuenta bancaria debido a esas sanciones? Y finalmente, ¿hasta qué punto las observaciones de los comités de las Naciones Unidas asociados al ACNUR han abierto, profundizado en la interpretación? Y dice que ya no, porque ya lo respondiste. Bueno, te regreso la palabra. Ok. La pregunta, la anterior a esta que ya se había respondido, ¿ok? ¿La de Haití o Bueno, la de reunificación? la de Haití. A ver, en el tema de Haití hay una cuestión importante. Es que debemos de hacer análisis bien firmes, ¿no? Análisis casuísticos, es decir, casos por caso. Los análisis los hace la Comar, ¿no? Y la Comar ha decidido que la mayoría de las personas que solicitan asilo de este país no son consideradas como refugiadas. Ahora, algo importante que hay que decir es que esto no quiere decir que todas deban ser regresadas a Haití. Y el ACNUR, y eso se ha dicho públicamente, está a favor de explorar otras alternativas de regularización migratoria, para que con base en eso las personas haitianas puedan permanecer en México y puedan tener acceso a los servicios que en México se brindan, ¿no? Al tejido social mexicano. Hay muchas personas que desean permanecer en México, muchas personas haitianas, otras no, pero sí hay una parte importante que quiere hacer. Desafortunadamente, ¿no? Y este es un problema muy grave que hemos identificado desde hace muchos años, las personas no necesariamente pueden acceder a sus derechos incluso con la documentación migratoria vigente. Hay grandes retos en acceso a derechos, sobre todo con actores privados, pero también con actores públicos, sobre todo de nivel local o estatal. Porque la ley es muy clara, la ley de migración es clara, ¿no? Una persona con una tarjeta de visitante por razones humanitarias o de residente permanente, que son algunas de las condiciones migratorias regulares en México, puede tener acceso y puede gozar de prácticamente todos los derechos humanos en México que tiene todo mexicano, salvo votar, evidentemente, votar y ser votado. Pero, desafortunadamente, en la implementación vemos que hay muchos retos. Uno de ellos es el acceso a los servicios financieros. Debido a esta insistencia muy enraizada en motivos de seguridad, ¿no? De que solo pueden aperturarse cuentas bancarias o realizarse transacciones bancarias con una identificación nacional vigente, llámese pasaporte. Pero la mayoría de las personas
o si no la mayoría, un gran número de personas no tienen pasaportes. Entonces, es ahí en donde desafortunadamente la mayoría cae en una situación irregular. Esa es una asignatura en la que hemos trabajado. La verdad no hemos avanzado mucho porque los actores correspondientes no han sido muy receptivos al respecto. Pero eso es algo que la ACNUR lo ha puesto sobre la mesa todo el tiempo, que consideramos necesario, indispensable, que es acuciante para la correcta integración en México. Y la siguiente pregunta. Esta es sobre la reunificación familiar. En la ley mexicana, bueno, desde arriba, la reunificación familiar es un principio básico de la protección internacional. Está enraizada en la Convención del 51. Tan sencillo como ¿por qué? Porque debido a las circunstancias que generan el desplazamiento forzado, las familias por lo general se desintegran, ¿no? Huye primero el papá, luego huye la mamá, huyen o primero los hijos, o primero un hijo y luego el otro. Entonces hay se desgarra el tejido social cuando hay desplazamiento forzado. La reunificación familiar es fundamental. ¿Por qué? Porque regenera el tejido social. Entonces, es el principio básico de la protección internacional. Ahora, en México, sí hay algunas consideraciones legales. En México tenemos dos tipos de protección internacional, a grandes rasgos, grosso modo. Y obviamente el estatuto de refugiado, pero cuando una persona no logra cumplir los requisitos que dice la ley para ser reconocido como refugiado, ¿no? Cuando el Estado así lo concibe, ahorita se los dije desde una perspectiva muy de Estado, hay una salvaguarda más en la ley mexicana. Por eso les decía que hay cosas muy positivas de nuestra ley. Y es la protección complementaria, ¿no? Aquí voy a agarrar un poquito de una pregunta esta de los compromisos en otras materias de derechos humanos. Bueno, si ustedes recuerdan, hay también una convención en contra de las torturas, tratos crueles e inhumanos y otras formas de degradación o en contra de la dignidad, ¿no? Entonces, ahí hay una disposición en esa convención de que cualquier persona que pueda estar en riesgo de sufrir alguna de estas, de tortura o tratos crueles e inhumanos, no se le deba deportar a su territorio de origen. Así se queda. Entonces, la ley retoma eso para ponerlo, la ley de refugiados, protección complementaria y asilo político en México lo retoma para decir, ok, esta persona no cumplió o no fue reconocida como refugiada debido a tanto en la Convención del 51 como la definición de Cartagena que está en el artículo 12 en la fracción tercera. Ok. No cumplió, o sea, más bien no fue reconocido. Pero resulta que si se regresa a su país de origen, sí lo van a torturar o le van a hacer tratos crueles y humanos por esto y por lo otro. Se le otorga la protección complementaria. Ok. ¿Qué dice la ley en torno a la ley a la reunificación familiar? La ley de refugiados en México dice claramente, se le otorgará la reunificación familiar a las personas que sean reconocidas como refugiadas, solamente. No podrá haber reunificación familiar, aquí esa es una desventaja, a las personas que se les reconoce solo la protección complementaria. Espero haber respondido. ¿Qué más hacía? Heriberto, veo que tienes la mano levantada, pero no sé si es de la vez pasada o otra vez la levantaste. No, pero es de la vez pasada. Lo voy a bajar. Ok. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas, Emilio. Entonces, no sé si te parecería hacer un cierre y aquí les vamos a compartir algunos enlaces de clases sobre derecho internacional en donde están un poquito más amplias y donde si les interesa pues, seguir profundizando, por ahí puedan ir continuar documentándose al respecto. Efectivamente, yo les puedo hacer llegar algunos documentos de consulta, sobre todo la Convención del 51, la Declaración de Cartagena del 84, la Ley Mexicana de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que serían básicamente, a grosso modo, los principales instrumentos que deberían de repasar. Nosotros pues estamos muy comprometidos en estos últimos meses con aumentar nuestra colaboración con las autoridades, con los actores de la sociedad civil, con los otros organismos internacionales y poder juntos tener un mejor diálogo y una mejor construcción de la agenda común para que las personas refugiadas tengan verdaderamente en México un destino en el cual sentirse seguros
en el cual poderse integrar a la sociedad y en donde verdaderamente puedan rehacer sus vidas. Ese es un compromiso firme que tiene el ACNUR. No se puede hacer solo, trabajamos de la mano con iniciativas como esta, a la cual aplaudimos mucho y a la cual todo el tiempo se lo digo a mi querida amiga Ziadet, que estamos sumamente comprometidos con todo lo relacionado con el trabajo de iniciativa ciudadana, que todo suma, que esto suma muchísimo a la causa de los refugiados y que ustedes, aquí, todos los alumnos aquí presentes, están tomando un curso de excelencia, que tienen ponentes, no yo, pero bueno, ponentes de lujo, que tienen muchos contenidos interesantes. Enhorabuena que están tomando este curso. Yo los invito a que todos los aprendizajes aquí recibidos, por favor, los puedan llevar a sus centros de estudio, de trabajo, de investigación, de colaboración, si son funcionarios de gobierno, a sus ventanillas de trabajo, a sus trámites, a sus procedimientos, a sus reuniones, que por favor todo esto se quede con ustedes, que no sea meramente una curiosidad académica y se lo lleven a sus centros de trabajo para verdaderamente comenzar a transformar las estructuras y poder vencer todas esas inercias, todos esos obstáculos de toda índole que nos impidan verdaderamente cumplir nuestra labor de protección a las personas en situación de movilidad humana, en particular en este caso, a las personas refugiadas o solicitantes de asilo. Ese sería básicamente mi mensaje de cierre. Enhorabuena. Aquí están mis datos de contacto, les dejo mi correo electrónico también y obviamente siéntanse libres de pedir en cualquier circunstancia o en cualquier momento alguna retroalimentación. Es con doble E. Este es mi correo electrónico y listo. Me despido. Muchas gracias, Asia. Si quieres decir Gracias, algo. gracias a ti, Emilio. Y bueno, nada más por aquí, ahorita vuelvo a ponerlos porque ya se están perdiendo como en la discusión del chat, pero les acabo de compartir varios enlaces de diferentes clases, de esta misma clase de años pasados, y es muy interesante que puedan revisarlas, porque ayuda a tener una cronología de hechos. Por ejemplo, en el contexto de cuando estaba la pandemia sin vacuna, pandemia con vacuna, o sea, creo que ayuda mucho a poder generar una historia cronológica de la evolución en tiempos recientes del derecho internacional muy enfocado en México. Entonces, les sugiero mucho que puedan revisarlos. Infinitas gracias, Emilio, por esta clase, por lo fácil de los contenidos, de digerirlos. Sabemos que quienes no estudiamos abogacía es y haces que estas sesiones sean súper fáciles de poder digerir porque las transformamos en lo que hacemos de manera cotidiana. Y pues nada más un anuncio comercial, aprovechando que aquí hay personas que van a participar en el curso del miércoles de salud física y mental. El próximo miércoles vamos a tener una clase de primeros auxilios médicos, cómo inyectar, cómo curar heridas leves, deshidratación. La clase de los lunes es teórica y la clase de los miércoles es práctica. Quienes se inscribieron ya tienen toda la información en sus correos y hay varios materiales que hay que preparar. Entonces, pues nada más eso. Infinitas gracias de nuevo, Emilio. Infinitas gracias a la ACNUR y a todas las organizaciones, instituciones convocantes y a todas las personas participantes que están aquí. Nos vemos el miércoles para quienes toman el curso del miércoles y nos vemos el siguiente lunes para quienes toman el curso del lunes. Saludos y muy linda tarde.